Te voy a contar la historia del oso que no era. Espero que al final me digas qué te pareció. Había una vez, en un rincón sereno del mundo, un vasto bosque que parecía dibujado con pinceles suaves de otoño y primavera mezclados. Las hojas danzaban sobre los caminos de tierra como si cada ráfaga de viento fuera una nota musical escrita solo para ellas. Árboles altísimos alzaban sus ramas como si quisieran acariciar las nubes, y cada uno de sus troncos estaba adornado con líquenes y musgo que brillaban al sol como diminutos espejos verdes. En lo profundo de aquel bosque, justo en un claro oculto por helechos altos y zarzas dulces, vivía un oso. No era un oso cualquiera, era uno de esos osos que sabían disfrutar del canto de los grillos, del frescor del agua que corría por los arroyos de piedra lisa, y del calor de su cueva cubierta de hojas secas y ramas suaves. Tenía el pelaje espeso y oscuro como la noche sin luna, una nariz húmeda que olfateaba el mundo con atención y unos ojos profundos que parecían comprender todo lo que los rodeaba. Ese oso amaba los días tranquilos, cuando podía estirarse en la sombra de un árbol grande y escuchar el crujido de las ramas al balancearse. Durante el verano recolectaba bayas jugosas, perseguía mariposas por simple diversión, y nadaba en lagos serenos donde los patos lo saludaban con confianza. Era un oso contento de ser un oso. Con la llegada del otoño, las hojas del bosque cambiaban de color como si quisieran convertirse en fuego sin quemar. El oso, siguiendo la antigua costumbre de sus ancestros, se preparaba para el invierno. Reunía comida, arreglaba su cueva y revolvía hojas para formar una cama cálida. El aire olía a tierra húmeda y a cortezas secas, mientras el cielo se cubría de tonos grisáceos que anunciaban la llegada de la nieve. Finalmente, cuando el viento soplaba más fuerte y la escarcha cubría las piedras al amanecer, el oso se acomodó en su madriguera, se enroscó sobre sí mismo como una gran bola de peluche, y se entregó al sueño invernal. Su respiración se hizo lenta y profunda. Soñó con campos soleados, con frutas dulces y con ríos donde el agua bailaba entre las piedras. Todo era quietud. Pero, mientras él dormía, el mundo allá afuera cambió. Primero, unos hombres con grandes máquinas entraron al bosque. Los árboles crujieron, se quebraron y cayeron al suelo como gigantes vencidos. El canto de los pájaros se apagó. El arroyo fue desviado por tubos de hierro. Donde antes crecía hierba fresca y yedra entre los troncos, ahora había caminos de cemento, postes metálicos y ruido constante. Sobre el claro donde el oso solía jugar con mariposas, construyeron una gran fábrica. Altas chimeneas surgieron del suelo como torres grises. Cintas transportadoras zumbaban sin descanso, y las paredes de concreto encerraban el aire espeso del trabajo incansable. Era un lugar donde todo debía moverse, producir, funcionar. Y entonces, una mañana, justo cuando la nieve comenzaba a derretirse y los primeros rayos tibios de la primavera tocaban la entrada de su cueva, el oso despertó. Abrió los ojos lentamente, pestañeando ante la luz brillante que se filtraba desde una rendija. Se estiró con una pesadez perezosa, se sacudió las hojas que se habían enredado en su pelaje y se aproximó a la salida. Pero lo que encontró fuera no fue el bosque que recordaba. En lugar de árboles, vio paredes de ladrillo. En vez de aves, escuchó alarmas. En lugar de viento libre, olió humo. Frunció el ceño, bueno, lo que sería el equivalente a fruncir el ceño para un oso, y caminó confundido entre las estructuras nuevas. No entendía nada. Todo era distinto. El sonido de motores le molestaba los oídos. El suelo estaba caliente y áspero. La hierba se había ido. Mientras exploraba lentamente, mirando a su alrededor con una mezcla de desconcierto y extrañeza, un grupo de hombres vestidos con uniformes grises lo vio. Lo señalaron, lo rodearon, y uno de ellos, con voz seria y sin emoción, dijo que era imposible que allí hubiese un oso. Según él, los osos no trabajaban en fábricas, y todo lo que no trabajaba en fábricas no tenía razón de estar allí. El oso los miró. No entendía qué decían, pero sí comprendía la forma en que lo observaban, como si no fuera más que una molestia. Y fue entonces cuando todo cambió. Uno de los supervisores de la fábrica, un hombre de barba angulosa y mirada dura, dio un paso al frente, observó al oso de pies a cabeza, y tras un momento de silencio, declaró que eso no era un oso. Decía que, si caminaba sobre dos patas, si se encontraba dentro de una fábrica, si estaba rodeado de hombres, entonces debía ser un hombre. Y si era un hombre, entonces debía trabajar. El oso no dijo nada. Solo ladeó la cabeza con extrañeza, como hacen los animales cuando algo no tiene sentido.
Miró sus patas, sus garras, su hocico húmedo, su barriga cubierta de pelo espeso. Todo él era oso. Pero los hombres no lo creyeron. Lo llevaron a una oficina, le pusieron ropa que le quedaba apretada y lo sentaron frente a una máquina que hacía ruidos estruendosos. Cada día lo despertaban temprano, le daban un café que no le gustaba y lo obligaban a mirar números y palancas. Pasaban los días, y el oso comenzaba a sentirse extraño. Nadie lo llamaba oso. Nadie hablaba de árboles ni de cuevas. Lo miraban como si hubiera olvidado quién era. Y en medio de aquel lugar mecánico, donde el humo y el ruido llenaban el aire, el oso comenzó a preguntarse si tal vez ellos tenían razón. Si quizá, de verdad no era un oso. Tal vez lo había imaginado. Tal vez solo había soñado con lagos y mariposas. Tal vez, si todos decían que no era un oso, entonces no lo era. Y así empezó el más largo y confuso de sus viajes, el viaje hacia sí mismo. Día tras día, el oso se despertaba con el mismo sonido metálico que provenía de las alarmas de la fábrica. Ya no dormía sobre un lecho de hojas secas ni se arrullaba con el murmullo del viento entre los árboles. Ahora su cama era un colchón delgado que crujía con cada movimiento, dentro de una habitación cuadrada con paredes grises sin ventanas. La luz que lo despertaba no era la del sol, sino la de una lámpara blanca que zumbaba débilmente desde el techo. A veces se detenía frente al espejo que colgaba torcido junto a la puerta. Observaba su pelaje desordenado, sus orejas caídas, sus patas gruesas y peludas sobresaliendo de los pantalones que le habían puesto. En su corazón sentía que algo no estaba bien. Todo dentro de él gritaba que aquello no era lo correcto, que no debía estar allí. Pero cada vez que se atrevía a decir, en su voz profunda y gutural, que era un oso, los hombres de la fábrica se reían. Le decían que estaba confundido, que nadie en su sano juicio podría pensar que era un oso si llevaba ropa, vivía en un dormitorio asignado y trabajaba en una línea de ensamblaje. Un oso no podía usar casco ni reloj, decían. Un oso no tenía un número de identificación. El oso bajaba la mirada, sintiendo que quizá tenían razón. Tal vez, si se esforzaba lo suficiente, podría recordar cómo había llegado a ser un hombre. Pero no lo recordaba. Solo recordaba el olor del musgo, la frescura del agua de un riachuelo y el crujido de las ramas al andar. En el trabajo, le asignaron una tarea repetitiva, debía apretar un botón rojo cada vez que pasaba una caja frente a él. Durante horas y horas. Una caja tras otra. Sin descanso, sin sentido. Al principio trató de concentrarse, aunque sus patas no eran precisas para botones pequeños. Luego, su mente comenzó a vagar. Soñaba despierto con árboles que ya no estaban, con madrigueras que habían sido cubiertas por concreto. Y mientras el resto de los trabajadores le decían que debía sentirse afortunado por tener un empleo, él sentía que algo en su interior se apagaba lentamente. A veces, en sus momentos de descanso, se sentaba solo en un rincón del comedor de la fábrica, mientras los demás empleados hablaban de cosas que no entendía, estadísticas, reportes, aumentos de productividad. Nadie hablaba del cielo, ni de las estaciones, ni de lo que se siente pisar tierra húmeda. Una tarde, durante un descanso, una joven empleada se le acercó. Llevaba el uniforme de la fábrica, pero sus ojos eran curiosos y amables. Se sentó junto a él, le ofreció una taza de té y le preguntó por qué siempre parecía tan triste. El oso la miró con ojos grandes y tranquilos. Después de un largo silencio, respondió que creía que él no era como los demás. Que, aunque no podía explicarlo del todo, sentía que era un oso. La joven sonrió. Le dijo que a veces ella también sentía que no encajaba allí, que a veces soñaba que volaba, o que vivía junto a un río, rodeada de aves. Pero que, al final, tenía que estar allí porque era lo que se esperaba de ella. Como todos los demás. Quizá no se trata de lo que uno es, Le dijo. sino de lo que todos dicen que uno debe ser. Esas palabras se quedaron flotando en la mente del oso mucho tiempo. ¿Acaso era cierto? ¿Debía resignarse a hacer lo que los demás decían? Pero al día siguiente, mientras apretaba el botón rojo por milésima vez, sucedió algo inesperado. Desde una de las ventanas altas de la fábrica, una que rara vez se abría, entró volando una mariposa. Era pequeña, de alas amarillas con bordes negros, y parecía brillar con su propio sol. Se movía suavemente, ajena al bullicio, ajena a las reglas. El oso dejó de presionar botones y la siguió con la mirada.
La mariposa revoloteó sobre su cabeza, bajó por el pasillo, y desapareció por una rendija en una puerta lateral que daba hacia el exterior. El corazón del oso se aceleró. Sin pensarlo, dejó su puesto, empujó la puerta y salió al aire libre. Allí, tras los edificios, había un pequeño terreno donde la hierba aún crecía salvaje entre piedras viejas. En una esquina, bajo un árbol que se había salvado de las máquinas, la mariposa se posó. Y el oso, con las patas temblorosas y los ojos húmedos, la contempló. Era la primera cosa verdadera, natural y libre que había visto en mucho tiempo. Y en ese instante, lo supo, él era un oso. No importaba lo que dijeran los hombres con trajes, ni los números en una tarjeta de registro, ni los horarios, ni las tareas. Él había nacido entre árboles, no entre paredes. Su cuerpo, su alma, su instinto, todo en él pertenecía al bosque. Decidido, dio media vuelta y se alejó de la fábrica. Los guardias trataron de detenerlo, pero no pudieron. Ya no era un trabajador confundido. Era un oso en busca de sí mismo. Caminó durante días, alejándose de la ciudad, de las construcciones, del humo y el ruido. Atravesó campos vacíos, colinas desiertas, y cruzó un río donde volvió a mojar sus patas con gusto. Comenzó a recordar cómo cazar peces, cómo buscar refugio, cómo escuchar el canto de las aves. Finalmente, al cabo de muchas jornadas, encontró un nuevo bosque. No era igual al de antes. Tenía otros árboles, otros aromas, otras sendas. Pero era bosque. Era vida. Allí construyó una nueva cueva. Reunió ramas y hojas, se revolcó en la tierra para perfumarse con su aroma verdadero y se dejó caer bajo un cielo cubierto de estrellas. Esa noche, mientras la luna se alzaba en silencio y los grillos cantaban suavemente, el oso sonrió. No necesitaba más pruebas. Era un oso. Siempre lo había sido. Siempre lo sería. Y por fin, era libre de nuevo. Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado. ¿Qué parte es la que más te ha gustado?